Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Liara, el violento contraataque alemán. Usados como herramienta de control. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto, el programa jurídico de Estado de Alarma. Como todas las semanas, tenemos varios abogados, varios juristas que nos van a acompañar para comentar los temas de más candente actualidad que han ocurrido durante esta última semana. Hoy tenemos que hablar del tema, pues, del tema principal de esta semana, del tema más preocupante que ha ocurrido durante esta semana, que es la invasión marroquí de Ceuta, de la ciudad autónoma de Ceuta. Es decir, hubo una invasión de más de 5.000 ilegales, pues promocionada, fomentada por el gobierno marroquí. Incluso se ha descubierto que el gobierno marroquí fletó autobuses para recoger a menores de las escuelas para llevarlos a la frontera de la playa del Tarajal y que atravesasen, pues, la frontera con total impunidad. Es decir, la gendarmería marroquí no hizo nada para evitarlo, aún más. Les abría las puertas, ¿no?, de las vallas pues, de la frontera con España para que pudiesen acceder sin ningún problema y demás. Hubo muchos menores que pensaban que el acceso a España era libre y les habían incluso prometido que iban a ver a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi si pasaban a España. Entonces, bueno, todas estas cuestiones, ¿no?, que hemos estado viendo en la prensa durante esta semana, vamos a comentarlas, pero vamos a comentarlas en clave jurídica. ¿Por qué? ¿Por qué la ley de extranjería no se ha aplicado, no se está aplicando a todos estos ilegales que están cruzando la frontera, y ilegales pues que sean mayores de edad, ilegales también que sean menores de edad, como los famosos menas, ¿no? ¿Por qué no se aplica la ley de extranjería a los menas? ¿Por qué no se aplica la ley de extranjería a tantísimos ilegales que cruzan la frontera de España, pues, todos los meses? Hemos conocido esta madrugada, por ejemplo, que han destrozado una valla de la frontera y han cruzado hasta 200 ilegales, pero parece que la ley en España es muy laxa con todo este asunto, con todo este asunto de las fronteras, ¿no?, con todo este asunto de devolver a los ilegales a sus países de origen. ¿Es legal, por ejemplo, deportar a miles de ilegales que estén en España de forma irregular? Vamos a hablar de este tema porque me parece muy interesante y me parece muy importante, ¿no?, que la gente pueda conocer y todos los espectadores puedan conocer cuál es la ley que rige en España
en torno a todo este asunto, ¿no? Porque dicen a veces que Vox y Santiago Abascal, incluso algunas corrientes del Partido Popular, que son xenófobos, ¿no? Y que son racistas. Pero yo creo que lo único que están diciendo constantemente es que se aplique la ley, ¿no? Que se aplique la ley de extranjería, etcétera. Eso no es inhumano, es simplemente aplicar la ley, porque yo creo que la obligación que corresponde a los políticos es proteger las propias fronteras, ¿no? del país, de España, ¿no? Vamos a hablar también del caso Neurona. Hay avances sobre este tema, sobre el tema del caso Neurona, sobre el tema pues, de este caso que orbita alrededor de Podemos, alrededor de Pablo Iglesias, alrededor de Irene Montero, a pesar de que Pablo Iglesias ya no sea el secretario general de Podemos, pero sigue rondando, le sigue rondando, ¿no? Por encima. Ahora parece que hay avances porque una asesora de Irene Montero parece que también está metida en el ajo. Parece que también han desviado dinero a través de una sociedad en México. Todo esto lo vamos a hablar con una experta, una especialista que está pues, en primera línea en este caso y que nos lo va a comentar pues, muy detalladamente y muy bien para que todos conozcamos qué está pasando exactamente con este tema y a ver si de una vez pueden meterle mano de verdad a Podemos, ¿no? Voy a pasar a presentar a nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Carolina Mata de la Torre, que es abogada penalista. Es la persona que acabo de decir que está en primera línea de este caso Neurona y que, bueno, que va a ser muy interesante tenerla hoy para que nos comente todos estos temas. Llevo semanas intentando traerla al programa para que comente los avances de Podemos y del caso Neurona, pero bueno, no había podido en estas últimas semanas, pues como todos entenderéis, por toda la carga de trabajo que conlleva todos estos casos y todos estos juicios. Pero bueno, hoy la tenemos con nosotros, un privilegio. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? El micro. El micro. No, el micro, el micro, el micro. El micro, que no se te oye. Perdón. Que bueno, que encantada de estar otra vez con vosotros, que vengo ahora mismo de una declaración precisamente del tema Neurona, del tema Podemos, y lo podemos comentar y yo encantada de poder dar un poquito de luz a lo que es el entramado presuntamente corruptivo de Podemos, que no es poco. Muchas gracias, Carolina. Por supuesto, tenemos con nosotros a Fernando de Rosa, que es, le conoceréis, bueno, de otros programas anteriores. Fernando es senador del Partido Popular por Valencia y es juez de la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Rodrigo, y bueno, y es un placer estar con Carolina porque siempre todas sus aclaraciones sobre temas jurídicos, sobre todo el tema Neurona, pues nos enriquecen mucho para ver ese nudo, ese ovillo que está Podemos. Hoy te tengo bien acompañado, Fernando. Muchas gracias por los piropos. Muy bien acompañado. Que todavía hay mujeres que les gusta que le digan piropos. Bueno, eso es cierto. Un piropo elegante pues nunca es una falta de educación. El problema es cuando es una grosería o una falta de educación. Exactamente, exactamente. Bueno, yo estoy seguro que Carolina no nos va a denunciar, como quiere la gente de Podemos, que se denuncien los piropos, ¿no? No, por Dios. Bueno, vamos a empezar a comentar el tema de la ley de extranjería, todo este asunto tan grave que ha ocurrido durante esta semana de la invasión de Ceuta. Fernando, tú, por ejemplo, no solamente como juez, sino como senador del Partido Popular, ¿cómo ves este asunto? Yo sé que tu compañero del Partido Popular allí en Ceuta estaba literalmente desesperado. O sea, desesperado, pero, o sea, que tenían miedo. Había gente asustada, los vecinos reportaron durante esa madrugada cientos de denuncias a los teléfonos de urgencias y de emergencias y tal, por intentos de robo, peleas, etcétera, ¿no? O sea, es una situación muy grave, ¿no? Realmente, fijaros que lo que puede representar que una población de 85.000 habitantes de repente entren 10.000 personas asaltando todo lo que son las vallas. Yo creo que fue una situación muy, muy, muy complicada. Los ciudadanos de Ceuta, nuestros compatriotas españoles,
estaban muy asustados. Nosotros estuvimos en contacto con nuestro senador de Ceuta, del Partido Popular, y nos contaba pues, el terror que había muchísima gente, ¿no? Porque imaginaros lo que supondría pues, una ciudad como Valencia, que tiene 800.000 habitantes, que entraran 100.000 personas al mismo tiempo, ¿no? O en Madrid, que tiene esos 3 millones, pues que entraran casi medio millón de personas como una avalancha. Por tanto, fue una situación muy complicada, es una situación muy complicada. Ahora parece que estamos también viendo algunos conatos en Melilla. Y el problema no es el problema de la ley, si permíteme que ya entre en materia. No es un problema de la ley de extranjería, porque la ley de extranjería española es una ley que establece de una forma clara no solamente la garantía de las personas, pero sino también la garantía del Estado a la seguridad. Por tanto, no es un problema de la ley de extranjería. Es un problema, por ejemplo, del ministro Marlaska, que hoy mismo en una cadena de radio, esta mañana ha tenido la cara de decir que no se estaban realizando entregas en caliente, sino lo que estaban haciendo eran rechazos en la frontera. Es decir, estamos ante una situación de una ineficacia en la gestión inmigratoria de un ministro que está dedicado más a ver lo que ocurre con los presos de ETA, a ver lo que ocurre para cesar a guardias civiles honestos y honrados como Pedro Cobos y no regular materias como es de la inmigración. Hemos visto que ya ocurrió en Canarias. Es que parece que hace escasos meses tuvimos una avalancha de miles y miles de personas en el muelle de Arguineguín que estaban en plena calle invadiendo constantemente Canarias. Lo hemos visto en Ceuta, lo hemos visto en Melilla. Por tanto, más que la ley de extranjería, Rodrigo, lo que habría que determinar es la aplicación de la ley a todas estas personas que entran de una forma irregular en España y cumplir lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. La entrega en caliente, es decir, es constitucional. Persona que entra de una forma ilegal o irregular en España tiene que ser llevado inmediatamente a la frontera y expulsado de forma inmediata, pero no por un acto de xenofobia, sino que por un principio de legalidad. No podemos entrar. España es la puerta también de entrada en Europa y nuestros socios europeos nos exigen también que controlemos. Mira lo que ha ocurrido en Gran Bretaña con el Brexit, muchas veces motivado por el tema de la inmigración. ¿Qué problemas hay en Hungría, en Polonia, que están colisionando el europeísmo por culpa de estas entradas irregulares, ¿no? Por tanto, España es puerta y el que tiene la puerta debe garantizar que esa puerta no es utilizado de una forma ilegal. Por tanto, lo digo para acabar, es un problema de ineficacia de la ley. La ley ha sido por nuestro tribunal y ante el recurso que interpuso el Partido Socialista para que no se entregaran no se realizaran las entregas en caliente, pues ahora lo están haciendo. Y sobre todo un ministro que quitó, acordar las concertinas, todas las vallas, todas las medidas de seguridad que había. Y por cierto, y por último, perdóname, porque es un tema que me indigna, cómo se ha eliminado cualquier medida de protección a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, a la policía y a la Guardia Civil. Acordaros cuando se les negó la posibilidad de que realizaran cualquier actuación, cuando se les negó que llevaran medidas de protección y también de medidas para evitar todas esas actuaciones. Cuando se restringieron la valla, cuando se eliminaron la posibilidad de aumentar el número de policías y guardias civiles, cuando se le negó la posibilidad de que cobraran un complemento de peligrosidad y de penosidad por estar guardando las fronteras. Eso es Marlaska. Y ya te digo que me sale mal porque es un compañero, pero yo creo que es el ministro más ineficaz de la democracia. Sí, o sea, entonces todo lo que decían, ¿no? Que las deportaciones son xenófobas, son incluso semi-irregulares o ilegales, entonces no tienen razón en ese sentido. Es decir, se pueden aplicar las deportaciones en aquellos casos de personas que entren de forma ilegal, ¿no? En España se le tiene que llevar a la frontera y expulsarle, ¿no? Del territorio español. Carolina. Yo, al hilo de lo que comenta mi compañero Fernando,
claramente una muestra de debilidad del Gobierno de España, es una muestra de debilidad a los ojos internacionales. Esto no olvidemos que es una represalia del Gobierno marroquí por un hecho que es, no me refiero tanto a dar una atención humanitaria a una determinada persona, sino al hecho de que esta persona creo que pidió asilo, aparte de España, Italia y Alemania. Italia y Alemania hicieron mutis por el forro. ¿Por qué España, en la situación tan débil internacionalmente hablando que tenemos, cuando siempre viene un gobierno socialista, atiende a esta petición? ¿Por qué no esperó a que al menos se pronunciara Italia o Alemania? ¿Por qué? Porque somos así de buenistas, porque el buenismo es lo que trae y luego vendrán las represalias que pueden dar incluso miedo, porque siempre que nosotros nos oponemos a algo que es en contra de los estereotipos musulmanes, que parece que estamos en contra de la xenofobia, de la religión musulmana, del extranjero, esto no es cierto. Luego tenemos los atentados que tenemos, como pueden ser el 11M. Esto puede ser una represalia, que no digo que no, pero puede que lleguemos a mayores cuando lo del Perejil, porque recordemos que lo del 11M fue 2 años posteriores a lo del Perejil. Bueno, eso por un lado. Y luego, por otro, el Gobierno sí continúa mintiendo con las cifras, porque las autoridades españolas han dicho que lo que entraron fueron 8.000. No, la Guardia Civil y la Policía Nacional dicen que han sido 10.000. Es una población, como decía Fernando, en proporción a la población de Ceuta, que es extremadamente peligrosa, es extremadamente grave. Y Melilla está viendo las barbas del vecino remojar. Entonces, yo desde aquí ya anuncio que yo formo parte de una asociación que se llama Movimiento 24-2, de la cual también forma parte el Blas Imbroda. Blas Imbroda es compañero de Fernando del partido y es también el decano del Colegio de Abogados de Melilla. Y ya desde aquí anunciamos que estamos estudiando acciones legales contra los gendarmes de la frontera marroquí. Y probablemente, no sé si esta semana o la que viene, junto con otros juristas de reconocido prestigio, vamos a presentar acciones legales, determinadas querellas que espero que puedan dar luz y esclarecer y por lo menos decir que, oiga, aquí hay unas personas que somos unos juristas que nos vamos a oponer cuando entendamos que se está infringiendo determinadas leyes y determinados convenios internacionales. Y respecto a los MENAs, tengo que hacer referencia a que yo como abogada tengo bastantes casos en los juzgados de menores, que no quiero decir que todos sean extranjeros o marroquíes, pero gran número son MENAs marroquíes. Y cuando hacen una fechoría, los MENAs marroquíes las pagan, como son tutelados por la comunidad autónoma competente, esas fechorías al final las que lo pagan somos los españoles, el dinero de los españoles. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado porque no podemos, con el buenismo y con el pongo la otra mejilla, hacer que España tenga un estado de peligrosidad, porque al final el que lo va a sufrir es el ciudadano de a pie, el ciudadano español, y esto no lo podemos permitir. Carolina, ¿cómo se llevaría a cabo esa querella contra los gendarmes marroquíes? ¿Ante qué tribunal se interpone? ¿Cómo es el proceso para llevar a cabo eso, para tomar acciones legales contra esta gente que, claro, que son policías, pero no dejan de ser policías de otro país? Es decir, se tienen que interponer ante un órgano supranacional, ¿no? ¿O cómo lo haríais? La competencia habría que estudiarla, bien o la Audiencia Nacional o cualquier otro tribunal de derechos humanos, pero lo que está claro es que ha habido un muerto, creo que ha habido un muerto y un bebé que ha estado a punto de ahogarse también, y yo creo que estos son hechos extremadamente graves, ya no para los ciudadanos españoles, sino incluso para los pobres niños marroquíes que están siendo utilizados por un gobierno prácticamente criminal, poniendo en riesgo su propia población para dar un toque de atención a su país vecino, un país vecino que además es un país europeo. Y yo creo que como país europeo, y bien lo decía Fernando, tenemos que tener la suficiente solvencia y el suficiente reconocimiento internacional como para que los estados colindantes nos respeten.
Pero fíjate, es muy interesante lo que decías, ¿no? De la debilidad del gobierno español y del reconocimiento internacional, lo que ocurrió también con Perejil. Pero es que yo creo que lo que ocurrió en Perejil fue básicamente una prueba que le pusieron al gobierno español para ver si ese gobierno era débil o era fuerte. Es decir, la demostración de fuerza que hizo el gobierno en aquel momento fue una advertencia, como diciendo, cuidado, que como entréis en Ceuta o en Melilla o en otra parte del territorio español, va a estar ahí el ejército y vamos a plantar cara. Claro, Ahora, ¿qué ha pasado? Que han exacto, invadido 5.000 personas exacto. Ceuta y al final han desplegado el ejército, pero realmente no se han tomado medidas contundentes ni fuertes, como por ejemplo pide Vox. Claro, pues ahí está la diferencia entre un gobierno con solvencia y un gobierno que es ninguneado por la comunidad internacional. Porque si os dais cuenta, siempre que viene el gobierno socialista al poder, los extranjeros se frotan las manos. Sí. Fernando, tú que eres del Partido Popular, lo del tema de Perejil, que antes se reían mucho del tema de Perejil, que fuimos ahí, hicimos un poco el ridículo porque decían que había 4 moros con una bandera en un peñón y que mandamos ahí a toda la marina y a parte de la infantería. Pero yo creo que ahora mismo está saliendo realmente, se está descubriendo que eso fue pues una demostración de fuerza, ¿no? Por parte del gobierno español para plantarle cara a este gobierno marroquí, que es que le das un dedo y te coge el brazo, ¿no? Bueno, es que realmente ahí se demuestra lo que es un gobierno fuerte. O sea, el Partido Popular, cuando ha gobernado, ha tenido muy claro que Marruecos es un socio, Marruecos puede ayudar contra la lucha del yihadismo, pero hasta ahí. Es decir, hay que tener mucho cuidado y, por tanto, lo de la isla de Perejil fue un acto en el cual Marruecos pues probó la fortaleza de un gobierno, en este caso del Partido Popular. El Partido Popular dijo, aunque sea un islote, aunque sea una piedra, aunque sea un molusco de aguas españolas, es español. Y por tanto, si hay que enviar el ejército, se envía el ejército y se evita que cualquier palmo de terreno español sea pues invadido por una potencia extranjera. Para eso contábamos en su momento con las buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, que el gobierno de los Estados Unidos en ese momento fue el que expresamente denunció el acto de Marruecos y Marruecos se cayó. Pero es que en este momento, ya que el Pedro Sánchez, el gobierno Sánchez, fiel heredero del gobierno Zapatero, pues lo primero que hace es meter la pata con Estados Unidos, ¿no? Siempre, constantemente. En aquel momento fue un insulto a la bandera, ahora es con el insulto con la subida de los impuestos de la tasa Google, etcétera, que Estados Unidos lo ha llevado, que creen que ahora, como está Biden, pues que Biden es amigo y que Trump era malo del todo. No, Estados Unidos tiene una política exterior que no varía si está Trump, si está Biden o si está el Sun Sun Corda. Y en este momento España es un país no fiable, según Estados Unidos. Es un país no fiable. Y por tanto, para ellos tiene más fiabilidad Marruecos, que es quien les está ayudando en materia de yihadismo. Y España, como es un país que hoy te dice blanco, mañana te dice negro, que en el gobierno está comunistas de Podemos, que dicen una cosa con el Sáhara, luego dicen que Estados Unidos son unos imperialistas y que se dedican a ayudar a Venezuela, a Cuba o a Nicaragua, pues claro, el gobierno de Estados Unidos, ¿a quién va a apoyar? Pues eso es lo que tenemos que ver claramente los españoles. Un gobierno ineficaz, un gobierno que en política exterior, como muy bien decía Carolina, trae por motivos humanitarios, pero fíjate, Rodrigo, y permíteme que me extienda un minuto, Sí. Fíjate que trae al líder de Polisario con nombre falso a través de la base militar de Zaragoza, sin que lo sepa el ejército español, porque se negó la información al Ministerio de Defensa, que fue llevado a Logroño, porque el gobierno de Logroño... Una comunidad discreta, decían. Es discreta, fíjate la gracia que les hará a los riojanos, pero que es una comunidad discreta y con un gobierno pro-palestino. Es decir, fue todo
me refiero, bien organizado desde Moncloa. Que no fue una cosa de decir, no, no, es que este pobre hombre está malo y lo traemos. No, no, Sí, no. Fernando. Fue totalmente premeditado. Por tanto, es decir, traer a un... Y aparte de todo, perdonar, una persona que está siendo investigada por la Audiencia Nacional. Está siendo investigada por la Audiencia Nacional. Que el juez federal le lleva una citación y que este señor se niega a recoger la citación. Es decir, un sinsentido absolutamente. Sí, y no sé si me equivoco, Fernando, seguramente tú lo sepas mejor. La entrada del jefe del Polisario fue a través de una identidad falsa, que el único órgano que lo puede llevar a cabo es el CNI. ¿Esto es cierto? Evidentemente, con la colaboración del Ministerio del Interior. Fue una operación orquestada entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, obviando al Ministerio de Defensa. Realmente el CNI, supongo que sabría, porque si no ya estaríamos ante Pepe Gotera y Otilio, sabría la cuestión. Pero quien no lo sabía era el ejército, es decir, el ejército no lo sabía. Pues imaginaros el gobierno que tenemos de pacotilla. Es que no. Entre ellos se ocultan información, no solamente entre los dos gobiernos, entre los dos partidos de la coalición, sino que entre ministros del mismo gobierno y todo para atraer a una persona, o sea, ¿sí? que me parecía bien, pero si tú tienes la conciencia tranquila, lo anuncias, lo dices, lo traes, lo comunicas, que está enfermo, que por motivos humanitarios se le trae y posiblemente no hubiera pasado nada. El problema es cuando te pillan con el carrito de helado, con todas las mentiras que hace este gobierno. No, y además, ojo con los problemas con Marruecos, porque Marruecos siempre está latente, está ahí como latente, pero cuando le rascas un poquito, estallan como una bomba. O sea, cuidadito con Marruecos. Porque ellos es que nos metemos con Marruecos, pero Marruecos defiende sus intereses, es decir, Marruecos defiende el Sáhara como parte territorial de Marruecos. Todo aquel que realice una actuación o que acoja a lo que ellos consideran terroristas, pues se revuelven. Es decir, ellos están defendiendo sus intereses. Quien no defiende sus intereses es el gobierno español. No está defendiendo nuestros intereses. Y nuestros intereses hoy en día es la lucha contra el yihadismo. Y Marruecos es un aliado en la lucha contra el yihadismo. Y lo más problemático de todo es que ha suspendido la colaboración con España en materia de lucha contra el yihadismo. Y Dios no quiera que tenga consecuencias terribles para España. Por tanto, por ayudar a una persona, por interés de Podemos o de los pijoprogres, ¿no? de la bufandita palestina, pues ahora tenemos lo que tenemos. Sí. Y tenemos un problema no solamente de orden público en Ceuta y en Melilla, o un orden público porque habrá que determinar a los menores, habrá que determinar qué hacemos con ellos en virtud de los principios de derechos humanos, pero también la lucha contra el yihadismo, que es lo que a mí más me preocupa, de verdad. Porque que haya posibilidad de que se introduzcan terroristas para atentar en España o en Europa, eso tenemos que tenerlo. Y eso es lo que nos ayuda a Marruecos. Ahora tenemos que tener una alerta terrorista antiyihadista. Sí. Pero vamos a ver, el tema de Gali, que es el líder del Frente Polisario, es cierto que ha sido una chapuza absoluta. Yo lo hubiese hecho público, es decir, me voy a traer a este señor, como decía Fernando, está enfermo, me lo voy a traer a España para darle tratamiento o lo que sea, y lo acogemos aquí en España. Yo no hubiese contado, o sea, es que ¿por qué tenemos que contar con la aprobación de un país extranjero como es Marruecos, que encima muchos expertos en diplomacia y en conflictos internacionales dicen que el único conflicto militar que está latente en Europa Occidental es el de España con Marruecos desde hace décadas? Es decir, la única guerra que puede haber... Por eso España no se podía haber callado y haber esperado que Alemania o Italia respondiera a la petición de... ¿Pero por qué?
por qué se tiene que adelantar Alemania o Francia? Eso es lo que yo digo, es decir, o sea, nosotros Pues somos porque un país somos débiles, soberano. internacionalmente somos Claro, débiles. pero nosotros no podemos ser débiles en este tipo de Pero asuntos. es que Es ahora decir, mismo lo... España, el Sáhara era español. Marruecos lo invadió a través de la famosa Marcha Verde y ahora mismo lo considera suyo. Hay un señor que es Ghali, que representa un partido político, una especie de movimiento revolucionario allí, que intenta expulsar a los marroquíes del Sáhara. Y España, yo creo que sí, o sea, no es por apoyar las ideas de la izquierda que tiene ahora mismo con el Sáhara, pero vamos, no seré yo quien apoye eso, pero es cierto que si España lo hiciese bien, apoyaría a este Frente Polisario, apoyaría a Ghali para expulsar a los marroquíes del Sáhara y que España ganase influencia en esa zona de África. Es decir, aquí la cuestión es ganar una cierta influencia en la zona africana. Y con el tema del yihadismo es cierto que Marruecos debe ser un aliado importante en materia de antiyihadista y anti-islamismo radical. Pero recordemos que Marruecos es de los países con más células terroristas que hay en el norte de África, es decir, tienen células terroristas yihadistas que descubren cada muy poco tiempo, lo que pasa es que no lo sacan a la luz, pero es cierto que hay abundancia de yihadistas en Marruecos. Recordemos el caso de las dos chicas europeas de Noruega y de Dinamarca, creo que eran, que estaban escalando el Atlas, estaban haciendo senderismo en el Atlas y las cogieron dos tipos y les cortaron la cabeza por Alá, es decir, eran dos yihadistas. Y fue Marruecos en el Atlas, en la zona del Atlas. Entonces, yo lo que creo es que ha sido una chapuza la de Ghali, pero yo creo que primero no hay que esperar a que Francia o Alemania nos confirmen si podemos hacer o no podemos hacer, porque es un tema español y es de un tema de una antigua colonia española. Y segundo, que yo lo hubiese hecho público, oiga, me traigo a este señor porque me da a mí la gana. Es decir, usted no me tiene que decir, Mohamed, esto no me tiene que decir a mí si me traigo a Ghali o me traigo a Galo. Es decir, o sea, yo lo hago porque quiero y porque es una antigua colonia española. Es decir, España sigue teniendo influencia allí. Pero es Claro, que luego la Rodrigo. respuesta del gobierno es débil, sigue siendo débil. No es ponernos, dar un puñetazo encima de la mesa, es, bueno, han entrado 10.000 personas, ahora las vamos a reasignar en las distintas comunidades autónomas y al final nos vamos a quedar con el problema. Pero de todas maneras, como yo estoy de acuerdo con Rodrigo, España es soberana y las decisiones que toma las tiene que tomar. Lo que el problema es que ha sido una actuación vergonzante. Y cuando tú haces una actuación vergonzante, quedas en ridículo porque a la persona le estás diciendo que tú crees que estás haciéndolo mal y por tanto Marruecos se crece en otros países. Tú ¿consideras que hay que coger a este señor? Que yo hasta cierto punto no lo sé. ¿Se le coge? Bueno, muy bien. Pero, hombre, la frontera de Ceuta, Melilla y Canarias lleva el ejército. Actúa preventivamente, que sabes lo que va a pasar. Es que pensábamos que en Marruecos, ante una actuación de este tipo, encima vergonzante, que se iban a enterar bajo mano, porque lo hemos intentado ocultar, no iba a actuar. Pero es que ¿en qué cabeza cabe que Marruecos no iba a hacer cualquier medida de carácter contra España? Pues claro, pues entonces no esperes a que tengas a 10.000 personas paseándote por las calles de Ceuta y que haya asaltos en la valla de Melilla para llevar el ejército. No te esperes. Tú lleva el ejército, blinda Ceuta, blinda Melilla, blinda Canarias y haz lo que quieras. Eso es fuerza, eso es soberanismo y no esas media tontería que tiene el ministro Marlaska, que tiene el gobierno de España, que siempre es vergonzante, tarde, mal y encima siempre ¿quién lo paga? La Guardia Civil y la policía, que los mandan ahí como si fueran corderos al matadero. Hombre, por el amor de Dios, es que debería tener poca cabeza. Yo os quería preguntar, aquellos menas que, por ejemplo, se sepa que tienen padres, es decir, que tienen familias en Marruecos o en Argelia o en cualquier parte del Magreb, me da igual, si se sabe que tienen familia allí,
¿se les podría devolver a sus países de origen? Es decir, es que eso es lo que dice siempre, por ejemplo, en este caso Vox, ¿no? Santiago Abascal, que dice, son menores que tienen familias y los menores tienen que estar con sus familias y se les tiene que devolver con sus familias y a su país de origen, etcétera. Es cierto que muchas veces no se puede identificar de qué país vienen. Ahí está el problema, ¿no? Pero cuando pasa esto, no sé si os habéis encontrado algún caso, en Carolina, por ejemplo, que tú has tratado casos, ¿no? Con MENAS has comentado antes. No sé, ¿sabes si se les ha devuelto alguno a su país? Yo que tenga entendido, la administración poco hace al respecto, porque me imagino que habrá mecanismos de colaboración entre países para identificar a menores extranjeros en un país determinado y tiene que haber mecanismos de comunicación y de colaboración entre países. Esto no me cabe la menor duda, pero lo que es cierto es que cuando hay un MEN aquí en España, ese mecanismo no se activa. Lo único que se hace es dar una protección para el menor, para garantizarle los derechos humanos, que por supuesto España cumple todos los estándares, pero es que ahí se queda ya, ahí ya se queda. O sea, yo creo que ya la administración poco más hace al respecto. La España tiene un acuerdo con Marruecos y con otros países, Senegal, Mauritania, Argelia. Acuerdo, se determina que un menor no acompañado acredita que es de origen, en este caso marroquí, senegalés, mauritano, etcétera, la posibilidad de devolver. El problema muchas veces es que no se puede determinar la nacionalidad y por lo tanto estos países, pues sí, aplicando estrictamente el tratado, dicen, bueno, acredíteme usted que este menor es marroquí o que es argelino. Y ahí está muchas veces el problema. No obstante, hombre, en este caso ha sido televisado. Es que ha sido televisado que esos menores han entrado por la puerta, que hemos visto hasta como los policías le abrían la puerta. De hecho, ¿no? Creo que hay padres que están buscando a sus hijos. Claro, es que se ha inundado Twitter. Está inundado Twitter de mensajes de padres marroquíes con la fotografía de sus hijos diciendo que están en España y que se los... Por eso... Por lo tanto, el mecanismo, no se, o sea, en la práctica no se lleva a cabo. Jurídicamente en este caso, que hay mecanismos, pero es que en la práctica no se lleva a cabo. Pero vamos a ver en este caso, hombre, en este caso, sabiendo que, porque lo hemos visto todos, que han entrado por la valla de Marruecos. Segundo, que hay padres reclamándolo, hombre, yo creo que en este caso la administración tiene ya los mecanismos jurídicos para establecer esa devolución de los menores, porque no te pueden decir, primero, que no saben el origen. El origen lo sabemos porque hemos visto cómo han entrado. Es decir, que no es que vienen con patera, que podían venir de Senegal o de Mauritania o de tal. Segundo, los padres lo están reclamando. Tercero, los niños están diciendo que estaban en el colegio y lo recogieron en un autobús para ver a Messi y a Ronaldo. Se lo están diciendo los niños de 12 y 13 años. ¿No? Si nosotros estamos en el colegio, nos suben a un autobús de excursión, nos dicen, van a ver ustedes a Messi y a Ronaldo, y los lanzan al mar, por favor. Hombre, hay, creo que jurídicamente, mimbres para poder establecer una devolución de esos niños a Marruecos. Y creo que en este caso lo que tiene que hacer el Ministerio del Interior es aplicar los tratados con estos países, que para eso les hemos dado 30 millones de euros, lo último que ha aprobado el Consejo de Ministros, 30 millones de euros que determinen todos estos casos de devoluciones y de control de fronteras. Fernando, pues ya verás cómo no, el gobierno de España no va a hacer nada al respecto. Bueno, lo veremos. Pero es que esos 30 millones es que para mayor recochineo, que es lo que decía Fernando, esto han aprobado una partida de 30 millones que les van a dar a Marruecos para el tema de la inmigración. Es decir, es que es algo increíble. Cuando tienen una monarquía, que el rey de Marruecos es el monarca más rico de toda África. O sea, es el monarca, tiene 5.000 y pico millones de euros. O sea, tiene su país como si fuera su cuenta bancaria. Es decir, las arcas del Estado como si fueran su cuenta bancaria. O sea, y viene España, es como España el amigo pringao, ¿no? España es el amigo pringao. La embajadora de Marruecos aquí en España también poniendo los verdes, sacándonos los colores, pero bueno, ¿pero esto qué es? Sí. No, es como dice el... A ver,
Hay un dicho popular muy, muy cruel y también un poco verde que dice: encima de puta pones la cama. O sea, Sí. es que tal cual lo que ha hecho España, ¿no? Y aquí el gobierno callado, y es que de verdad, a mí es que me da mucha... Yo es que, ¿qué quieres que te diga? Pues por eso te digo que muchas veces decimos, la embajadora de Marruecos, la embajadora de Marruecos es su trabajo es defender a Marruecos. El que hemos incumplido nuestro trabajo somos nosotros. Pero el ministro del Interior, pero a ver, el que incumple su obligación es España. España incumple su obligación. Oiga, no olvidemos que los gendarmes marroquíes abrieron la valla, pero si es que está grabado. No, vamos a hablar todos árabe. Claro, pero por nosotros no teníamos a nadie allí. Claro, ¿tú te crees que no haya policía ni ejército en la valla? Fernando parece que tiene mala conexión. No haya nadie para proteger esa valla cuando sabían lo que Fernando, a ver si puedes ver tu conexión, que tienes un poco de mala conexión. Vamos a ir pasando al siguiente bloque, que es el tema neurona. Yo quiero hablar específicamente de una noticia con Carolina, que creo que han sido ellos los que han entregado este escrito al juzgado. Piden al juez del caso de Neurona que indague si el dinero volvió por una empresa y un miembro del equipo de prensa de Irene Montero. Le voy a pedir a Fernando que pinche el micro para que no... Vale. Perfecto. Una acusación, que entiendo que sois vosotros, Carolina, dice que 272.000 euros habrían revertido en el partido o en personas afines al mismo. Una de las acusaciones populares del caso de Neurona, Prolege, ha solicitado al juez Juan José Escalonilla que investigue si parte de los 363.000 euros que Podemos pagó a Neurona Comunidad para las elecciones generales de 2019 regresó a las arcas del partido de Pablo Iglesias o a sus dirigentes a través de una empresa cuyo socio único sería un miembro del equipo de prensa de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Explícanos este tema, Carolina, porque llevamos tiempo sin hablar sobre el caso Neurona. Y es que parece que en vez de desenredarse, se enreda aún más. Estáis destapando las alfombras, estáis levantando las alfombras, destapando todo y cada vez salen más cosas, ¿no? A ver, no es que queramos enredar más, no. Precisamente llevamos más de un año investigando el tema Neurona, aparte de otros aspectos irregulares, pero el tema Neurona era bastante complicado y entendíamos, nosotros como acusación entendíamos que faltaba una pieza de este puzzle. Faltaba la pieza, entonces creemos y hemos llegado a la conclusión de que la pieza que faltaba era esta empresa. Tenemos que, para orientar un poquito al espectador, las elecciones de las elecciones del 2019, el dinero electoral que a través de un presupuesto salió del partido político Podemos a través de una empresa ficticia, porque era una empresa que se llama Neurona México, con una filial en España, pero no sabíamos bien ese dinero, el rastro no lo podíamos seguir y ya nos habíamos quedado un poco estancados en Neurona México y Neurona España. Sí, teníamos claro que el dinero había salido, un dinero electoral, que el dinero electoral tiene que ser dedicado a temas de las elecciones, ¿no? Bueno, pues era un dinero electoral que son cerca de 400.000 euros que a través de Neurona México, con su filial española, se había destinado a otros, parece ser, temas que no tenían nada que ver con las elecciones. Pero nos habíamos quedado un poco ahí estancados. Y precisamente fue ayer que presentamos un escrito en el juzgado haciendo una explicación por lo que entendíamos que ese dinero que a través de Neurona salió de Podemos, creemos que se revirtió a dirigentes del partido a través de esta sociedad que se llama, lo tengo aquí. La nave de comunicación digital. Sí, la nave de comunicación digital, cuya única socia es Clara Alonso, que antes formaba parte del Partido Comunista y en la actualidad es la DIRCOM del Ministerio de Igualdad de Irene Montero.
Es esta Entonces, señora que es miembro del equipo hemos, de prensa sí, de Irene sí, sí, Montero, Clara Alonso. Vale. exacto, la DIRCOM del Ministerio de Igualdad, que lo dirige Irene Montero. Entonces hemos introducido esta línea de investigación en el juzgado y bueno, ya os digo que lo presentamos en el día de ayer y tenemos la esperanza de que ahí podemos terminar de dar una explicación lógica y el rastro del dinero, a ver si realmente es esta línea de investigación que nosotros tenemos bastante claro que fue así. Este tema es que me parece increíble, ¿no? Porque desde hace ya tiempo, que lleváis mucho tiempo investigando todo este tema del caso Neurona, ¿tú me podrías decir cuántas personas hasta el momento han estado investigadas por el caso Neurona? Gente relevante dentro de Podemos, es decir, gente que las personas conozcan, ¿no? Sí, pues de la cúpula. Es que, mira, Podemos es un partido que se compone de muchos pequeños núcleos de trabajo que además les ponen unos nombres muy rimbombantes, como mira, por ejemplo, es que los tengo aquí. El responsable de recursos humanos de Podemos, el Consejo Ciudadano Estatal, el equipo de reglamentación del partido, o sea, son unos nombres y cada consejo y cada grupito tiene un líder, pero luego traes a declarar a todos los líderes de cada grupito y ninguno sabe nada. Yo no sé, yo no conocía, yo no recuerdo, pero vamos a ver, si tú eras el gerente o eras el director del Consejo de Ciudadano Estatal o de coordinación del reglamento del no sé qué, del no sé cuánto, nadie sabe nada. ¡Qué casualidad! Bueno, a sus responsables que están Juanma del Olmo, Daniel Frutos, Rocío Esterbal, está Monedero también implicado porque parece ser que salió una factura suya relacionada con Neurona, que según él tampoco sabe nada de esa factura no sabe ni cómo la redactó. Es que no sabe ni cómo la redactó. Dice que la redactó un domingo. Un domingo, pero que se equivocó muchas veces, que no la cantidad, que la fecha, que nadie sabe nada, nadie sabe que el contrato, quién lo firmó, quién no lo firmó, quién le dio la orden. O sea, entre ellos de verdad son una piña que tenemos que aprender, los demás partidos tienen que aprender de los ¿Pero tú crees que son una piña o tienen miedo? Porque es que estáis ahí proleje con Vox y tal, y os ven muy duros, que les estáis machacando ahí por detrás y les estáis investigando todo, y yo creo que están muertos de miedo. Están muertos de miedo, pero luego los llamas a declarar y nadie sabe absolutamente nada. Nadie sabe nada. Llamas a declarar al gerente, al responsable de finanzas, al tesorero. Ni el tesorero sabía nada de los contratos, ni de las facturas. En fin, que de verdad... Alemania, eso es como Alemania en el año 45. Eso es como Alemania en el año, que eso es como Alemania en el año 45, cuando llegaron los americanos y ya ahí nadie había votado nunca a Hitler. Nada. Es decir, nadie era nazi ahí. O sea, a partir del año 45 nadie había votado ni nada. Todos eran súper liberales. Al responsable, al tesorero por el presupuesto y que te diga que no sabe, no conoce, no tiene conocimiento. Es que de verdad se te caen los palos del sombrajo. Pero bueno, entiendo que si están asustados, yo creo que vamos a llevar a buen puerto esta investigación. Hay que tener en cuenta que es una investigación bastante amplia porque toca bastantes frentes de lo que es la corrupción. O sea, todo el abanico de la corrupción los toca, los sobresueldos, sociedades ficticias, contratos también ficticios, financiación presuntamente ilegal. O sea, tocan todos los palillos de la corrupción. ¿Pablo Iglesias está por ahí metido o todavía no? A ver, Pablo Iglesias como persona física no, pero el partido político Podemos como persona jurídica está imputado. Pablo Iglesias tiene un par de frentes abiertos, uno en la Audiencia Nacional, que es con el tema Dina, y otro que estamos ahí intentando también rascar sobre unas costas que cobró presuntamente ilegalmente. Pero bueno, la verdad que es complicado. A veces es complicado llegar a la cúspide, pero lo vamos a intentar porque realmente el que es el principal responsable, pues
tendría que ser Pablo Iglesias. Pero bueno, de momento está Podemos como persona jurídica y a partir de ahí, pues todo lo que podamos indagar, investigar, pues bienvenido sea. Genial. Fernando, ¿qué te ha parecido el speech de Carolina? Que están ahí metiéndoles caña a los de Podemos, ¿eh? Bueno, yo en primer lugar quiero dar la enhorabuena a Carolina porque está haciendo un trabajo muy importante. Yo creo que gracias a juristas como ella, se va a desenmarañar un movimiento comunista que hay en España y que intentaba dar lecciones a los demás, ¿no? De cambio, de pureza, de libertad, de honestidad, cuando ellos ya venían de casa, es decir, de casa venezolana, con toda la mochila de corrupción que lo han implantado aquí en España. La corrupción es mala en cualquier lado, en cualquier partido y cualquier persona, pero peor es en aquellos que quieran darte a ti lecciones de moralidad. Lecciones de moralidad, pues hemos visto que no las puede dar nadie porque la condición humana es así. Pero yo quiero decirlo públicamente que Carolina está haciendo una labor impresionante para desenmascarar a todos aquellos que venían a asaltar los cielos y lo que han hecho es llenarse los bolsillos. Pues muchas gracias, Fernando. La verdad que es un esfuerzo muy grande. Son todos los días muchos escritos, muchos recursos, son declaraciones casi todas las semanas. No nos lo están poniendo fácil, porque entre ellos se cubren mucho las espaldas, pero con la policía judicial, con la Guardia Civil, con los jueces y, bueno, Fiscalía, no me voy a pronunciar al respecto, vamos entre todos a intentar que este partido o este movimiento que venía a regenerar la política española sepa la sociedad que es una estafa. Y lo digo con estas palabras, porque realmente son unos estafadores. Fernando, Carolina, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido un placer. Buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de semana desperimetrados. Ya que estamos desperimetrados, disfrutar del fin de semana y poder visitar. Os invito a visitar la Comunidad Valenciana, que estamos aquí esperando con las manos abiertas todo el turismo, y hago un speech, introduzco venir a la Comunidad Valenciana, que se os quiere. Pues yo tengo muchísimas ganas. Además tienes un compañero tuyo, Luis Santamaría, que es un tío encantador, que le tengo mucho aprecio y me encantaría ir a visitaros. Pues ya sabes, las puertas abiertas a ti, Rodrigo, y hacer el programa El Veredicto aquí desde la Comunidad Valenciana. Encantados, ahí en la playita, La playa. Al sol. Lo tenemos que hacer. Bueno, muchísimas gracias a los dos y buen fin de semana. Totalmente. Muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos hablado del problema tan grave de la invasión de Ceuta por parte de más de 5.000 inmigrantes marroquíes. Hemos hablado de la ley de extranjería, de derecho diplomático relacionado con todo este asunto, ¿no? de Marruecos y de Ceuta. Hemos hablado también del caso Neurona porque hemos tenido con nosotros a Carolina Mata, que está en la acusación de este caso, del caso que rodea al partido de Podemos, al partido del excoletas Pablo Iglesias. Parece que se está complicando el asunto para Podemos, están consiguiendo cada vez más información, están destapando cada vez más cosas. Y bueno, hemos hablado de todos estos temas que la verdad es que han sido temas muy importantes que han salido durante esta semana, muy importantes para España, para nuestra nación. Así que muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y ¡viva España! ¡Viva España! Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Guiada, el violento contraataque alemán. Mercados como herramienta de control.
que va, el lesero daría como mucho, yo qué sé, 50, 60 metros. No daría más. No, más de 500 metros. ¿Sí? ¿Ves? Nada. Pero si viene del espigón, ¿cómo van a dar 500 metros? Si viene del espigón ese,